Buenas noches y bienvenidos al Deporte en Lancelot Televisión. Con todas las competiciones en stand-by, la International Cup Lanzarote marcó el desarrollo deportivo del fin de semana. Unas 5.000 personas disfrutaron de la isla entre jugadores, técnicos y acompañantes. Además, se celebró también la final de lucha del torneo Fundación La Caja de Canarias, retransmitida en directo por Lancelot Televisión. Repasaremos los últimos movimientos de la Unión Deportiva Las Palmas y el anuncio de su nuevo entrenador en el debate de la Liga con Víctor Sanginés y hoy con Andrés Martinón. Con ellos hablaremos también de la Eurocopa 2024 que nos está ilusionando a todos por el juego de la selección española. En tiempo de entrevista estará con nosotros José Antonio Montero, que nos visita para analizar y realizar un balance de la temporada en el mundo del fútbol en la isla. Finalizaremos con Sara Duarte y lo más top. Comenzamos marcador con el editorial. La temporada ha llegado a su fin y la verdad es que es difícil pedirle más. El mundo del fútbol nos dejó la gran noticia del histórico ascenso a Segunda Ref de la Unión Sullaiza, pero también una gran Unión Deportiva Lanzarote que se quedó a las puertas de conseguirlo y a un San Bartolomé que demostró que llega a Tercera División para quedarse. Otro ascenso de esos que se definen como impensable, el de la Unión Sullaiza a la Juvenil División de Honor, para completar un año de ensueño en el club y acompañar en la máxima categoría a la Orientación Marítima. Y si el balance futbolístico ha sido buenísimo, no se queda atrás el mundo del balonmano. En el apartado masculino, ascenso del San José Obrero a la División de Honor Plata, y en femenino lucharon hasta el final desde la División de Honor Oro por el ascenso a la Liga Guerreras Iberdrolas, el Zozama y el Cicar. Y allí espera otro equipo que ha conseguido el ascenso, el balonmano Puerto del Carmen. Todo un lujo para la isla de Lanzarote, que en cuestión de deporte esta temporada nos hizo un poco más felices. Hasta aquí el editorial de esta semana. Comenzamos el resumen deportivo. De esta manera, el Real Madrid Benjamín celebraba el título de campeón en la Lanzarote International Cup y de esta otra, el Sevilla Fútbol Club hacía lo propio en la categoría Alevín. El domingo se celebraron las rondas finales en Municipal de Tías en un evento que congregó a miles de padres que acudieron en masa a las gradas para disfrutar de un evento único en la isla. El Real Madrid afrontó la final ante el Deportivo de La Coruña, que llegaba tras un gran torneo, pero no pudo con los chicos del Club Blanco. En la otra gran final, el Sevilla Fútbol Club se deshacía del Sporting de Lisboa en un partido donde los hispalenses demostraron su nivel desarrollando un gran partido. Pero además, en la fase plata, a la cual accedieron los equipos eliminados en la fase de grupos, se pudo ver una final entre dos conjuntos mexicanos, que se llevaría finalmente el Benjamín del Tigrillos y en Alevín el Club Deportivo Tenerife. De los equipos canarios, la Unión Deportiva Las Palmas se colocó como tercer clasificado en oro Alevín, y destacar también el papel del Club Deportivo Taiche en Benjamín Plata, que fue el único equipo lanzaroteño en subirse al cajón de los campeones. Y con ilusión de los niños y una amplia representación de las diferentes administraciones de la isla, encabezadas por el consejero de Deportes del Cabildo, se puso punto final a una Lanzarote International Cup que fue todo un éxito de organización y participación. De hecho, la idea será intentar mantener y mejorar este torneo de cara al curso que viene para afianzarse como el más destacado en el ámbito nacional en categorías base. Tiempo de entrevista, tiempo que vamos a aprovechar hoy para hablar de fútbol, para hacer un balance de lo que ha sido esta gran temporada, en mi opinión, del fútbol en la isla de Lanzarote. Y me acompaña, pues yo creo que uno de los mejores conocedores y que más saben del fútbol en esta isla. Está conmigo José Antonio Montero, que habitualmente, aquí ya paso a presentar. Montero, muy buenas noches. Muy buenas noches, Roberto, de forma muy especial para las personas que nos escuchan y que nos ven. Muchísima salud para todas.
Es una de las personas, decía yo, que más metida en el mundo del fútbol, que más conoce. A mí me gusta que venga más veces, por su trabajo no puede, pero hemos encontrado este hueco y aprovechamos para hacer ese balance, ¿no?, que es necesario de todo lo que ha sucedido en el mundo del fútbol, Montero, que han sido, porque si tuvieses que buscar un titular a esta temporada solo sobre el fútbol, en el deporte, en la isla, ¿cómo la calificarías? Yo creo que majestuosa en Sí. algunas situaciones, grandiosa. Si nos acercamos a la tercera división, sabemos el registro del Yaiza, espectacular. Luego, si vamos bajando de categoría, algunas desilusiones. Pues vamos desgranando, si te parece. Me gustaría empezar, porque lo tenemos reciente, Sí. con estos torneos de verano, la International Lanzarote Cup, que se acaba de celebrar, con más de 5.000 personas visitando la isla de Lanzarote, con participación de equipos y grandes canteras europeas, desde Real Madrid, Sporting de Lisboa. Pues hablamos de este tipo de equipos con representación en primera división en muchos países, o la San Bartolomé Cup, o la Tinajo Cup también, un poco más locales, más con perfil archipiélago. No sé qué te parecen este tipo de competiciones formadas para los niños. Seductores, un seductor tremendo. La gente que organiza estos eventos se merecen muchísimo, grandioso. Yo tuve la ocasión de estar en San Bartolomé, participando con la selección de la isla Lanzarote Benjamín y en Lanzarote Internacional CAC, dentro de la organización, que me lo pidieron la gente de la propia formación, y encantadísimo. Se realizaron muchísimas horas, pero son horas que te llenan, que te llegan eternamente, porque cuando tú ves a estos niños, esos niños éramos nosotros. Son unas experiencias increíbles, sobre todo para los niños. Pero éramos nosotros cuando pequeños. Sí. En otras versiones, evidente, porque antes no se estilaba esta clase de eventos. Sí, salíamos fuera de la isla, cuando salíamos campeones a representar en nuestro propio territorio futbolístico, pero ahora se ha ido avanzando. Nosotros que hemos viajado mucho por España, por el extranjero, y hemos visto cosas grandiosas. Pero a nivel organizativo, por ejemplo, esta International Cup, que la tenemos muy reciente, ha sido un éxito, porque preparar todas 7 municipios, 7 campos de fútbol, las instalaciones, esa parte de back office, de organización, la verdad es que es complicado y, hombre, seguramente hayan encontrado defectos, pero externamente no lo ha parecido. Sí, estuvieron casi un año en silencio, trabajando de forma interna, y luego desde el miércoles se centralizó la presentación en Puerto del Carmen, y después a partir de ahí se cerró en el Pancho Bermúdez de Tía, algo monumental, y después verdad que hay cositas normales, pero es que siempre quedan cosas, siempre quedan cosas, porque esos errores te van a obligar a mejorar y normal, y todos los campeonatos, nosotros hemos estado en Gotia acá, que es el torneo internacional más afamado del fútbol base. También hay cosas que te pueden gustar más o te pueden gustar menos, pero allí son 1.700 equipos y aquí empezaron con 60 y algo, y eso es abrumador, ¿eh? Llevar en el día a día todas esas situaciones le corresponde a muchísimas personas que hagan un trabajo selecto, divino, y el primer año yo estimo que muy bueno. Sí, muy yo bueno. le daré una calificación muy alta. Espero y deseo que dure muchísimos años, que tenga larga vida. Sí, hablaba ayer, esta semana, en Directo Marca con Guillermo, la directora del evento, Mercedes Pérez, y decía eso, ¿no?, que ya están trabajando en la siguiente, que lo que quieren es darle continuidad a este evento que tanto les ha costado poner en marcha. Hay equipos, Roberto, perdona, hay equipos que se han manifestado con escrito y demás, algo que quieren venir el próximo año. Sí. Y claro, muchísimos equipos, porque dentro del torneo ves sensaciones muy diferentes, porque todos somos diferentes, es obvio, ¿no? Pero había un equipo de México que estuvo más de 30 horas sin dormir. Ellos tienen el cambio de hora, que son como 8 horas, y tú veías a los niños con esa alegría. Su primer partido lo ganaron en Aría, y eso ya les valió el torneo. Ver a esos niños con esa alegría, a esos entrenadores, esas cosas te llenan. A mí llegó a emocionarme. Yo cuando veía a estos niños y los veía, porque uno también se ha visto en torneos, y a lo mejor para llegar a Suecia a nosotros también nos costó en su momento traslado, normal, porque hay distancia considerada. Cuando tú ves que estos chicos llegan ahí, la ilusión, lo que dejan por detrás, familias y demás, eso te emociona. A mí personalmente, claro, me llena.
y a las personas que organizan los torneos que sigan adelante. Ahí están viendo nuestros que sigan espectadores las adelante. imágenes, tanto en muchas de las sedes en las que se celebró la competición. Estuvo presente en las cámaras de Lancelot Televisión para servirles a todos ustedes esas imágenes de los niños disfrutando de lo que más les gusta, ¿no? Que seguramente sea el Claro, mundo del fútbol. y la masa social, los coros, como digo Sí. yo, que es el público, muy bien, muy bien. La gente nuestra en la isla de Lanzarote, espectacular. La gente siempre saca canciones, sacan cosas y eso... Esa es otra parte. Ahí estamos viendo claro, uno de los anima, equipos, el Tigrillos, ese equipo anima, mexicano. Este equipo mexicano. Sí, que disfrutó muchísimo, que fue capaz de ganar además en su categoría la final plata. Claro, 3 equipos mexicanos. Sí, la verdad que y luego ves futbolistas para chuparte los dedos. Son proyectos de futbolistas, porque todavía se está iniciando la situación. Y este señor que vino de México, el que hizo el saque, que hace el saque de honor, y la organización tuvo el detallazo, porque es un detallazo espectacular, que saliese ahí genial, porque estas cosas son las que unen, las que te refuerzan, las que te hacen cada día más grande y te da ánimos para seguir avanzando, porque en los campos de fútbol se estaba 10, 14 horas y llegabas a casa cansado, pero al día siguiente querías desafío, querías algo más. La verdad que un éxito de la organización. Felicitar desde aquí a la International Cup, a toda esa cúpula y a todos los que participaron en el desarrollo de estos días de fútbol, que bueno, al final un éxito también por las experiencias con las que fueron capaces de disfrutar los niños. Claro, y son riquezas que con el tiempo te llegan más. La verdad los que sí, niños igual lo valoras también más adelante. Claro, con el Montero, tiempo. si te parece avanzamos, y quiero meter en el mismo saco, porque si no, no voy a tener tiempo para todo, un poco lo que son las categorías bases en la isla. ¿Qué resumen harías de este año? Infantil, cadete, todas esas competiciones, algunos en competición autonómica, otros en competición provincial, la parte de infantiles con esos ascensos. No sé cómo has visto en qué englobal esa competición, el nivel del juego, el nivel de los equipos en comparación con las otras islas. A mí se me quedaron cosas por el camino, se quedaron cosas a mitad del río. Si nos situamos en la categoría cadete, este año perdimos a un equipo en la Liga Interinsular, el Club Deportivo Tahiche, que lo estaba haciendo de forma espectacular, pero por cosas que a veces el fútbol te lleva a lugares que no estás acostumbrado a visitar, te desnivela y las situaciones que te hace perder la categoría. El Lanzarote B no pudo conquistarla, se quedó en puertas también. Luego el equipo cadete del Lanzarote, su equipo A de la Unión Deportiva Ilusión, también perdió este pasado sábado en el Agapito Reyes Viera. Y yo creo que nos faltan cosas por hacer. Nos faltan cosas por hacer, pero eso no le corresponde a un equipo. Yo entiendo que nos corresponde a todos. El fútbol es un estado de pertenencia de todos. Yo digo que esto es un transatlántico donde no somos navegantes, somos tripulantes. Y todos, para las cosas buenas, nos beneficiamos de todo eso bueno, pero para lo malo también. Y después cada uno en su lugar, en su equipo, puede trabajar de una forma u otra, pero necesitamos algo más. Roberto, necesitamos algo más porque cuando llegan esta clase de encuentros, a los futbolistas les puede el momento, les puede la situación. Entonces, si me puede y no estoy convencido y le tengo miedo a la victoria, o temo que me puedan derrotar, entonces no estoy lo suficientemente equilibrado. Y yo creo que los clubes se deberían empezar a reorganizar. No solo alcanza con un buen entrenador. No, se necesitan más cosas. Es un escaloncito para arriba. Vamos a hablar de esta división de honor. Para mí impensable la campaña de Unión Sullaiza, que consigue el ascenso desde la Interinsular Preferente y se une a una orientación marítima que lo espera entiendo yo que con la visión, ojos muy abiertos, el regreso de Basilio Coco al conjunto de la Destila, pero ya 2 equipos participando, la necesidad de casi 40 jugadores, 45 jugadores que puedan formar 2 plantillas medianamente competitivas para salvar la categoría. El Yaiza fue un agitador de emociones porque es lo que comentaba antes de empezar todo esto. Para mí el mejor equipo juvenil, insisto, en el comienzo era la Unión Deportiva Ilusión, el juvenil de Lanzarote. Pero y formado y preparado para ello, ¿eh? Sí, ese equipo, claro, se construyó para cosas grandes, pero a veces el fútbol, el fútbol te desnivela y a veces no ves la razón de por qué estás en un lugar que no mereces estar, pero claro, la clasificación te pone en ese sitio al final. Y el Yaiza empezó con Ezequiel y su equipo de trabajo a hacer un trabajo espectacular, porque cerraron un año grandioso,
yo creo que con letras de oro, con letras mayúsculas en este equipo juvenil. Y la pregunta que se hace todo el mundo es si en esta isla hay suficientes futbolistas en esas edades para mantener a dos equipos en división de honor. Yo creo que para mantenerlo sí. Ahora, para buscar una carrera de fondo y buscar puestos altísimos en la tabla de sumar, entonces ahí eso necesita otra lectura. Pero yo creo que aquí tenemos buenos jugadores. Tenemos jugadores buenos en cadete, no todos te llegan para esa categoría. Yo le doy mucha importancia a competir en esa categoría, a que el jugador compita. Creo que le va a venir muy bien a la isla. Creo que cuantos más jugadores compitan en división de honor, les va a hacer crecer como futbolistas. Sí, pero la pregunta que siempre nos hacemos, Roberto, ¿qué es competir? Competir sí, competir en el sentido, todo el mundo habla de que, que nos falta en la isla competir. Sí, pero el futbolista no compite porque las competiciones nuestras no son tan abrumadoras, y entonces cuando sale fuera, notas que hay una diferencia. ¿Pero por qué hay diferencia? Porque nos movemos en un territorio totalmente opuesto al que nos encontramos después. Es verdad que ya esta liga interinsular cruza sí. Otras competiciones, Liga Nacional, pero yo creo que lo que hace falta formación de futuro, no llegar al domingo pensando en que necesito ganar. Si un equipo quiere ganar en Benjamín, sí, pero en esas categorías de rendimiento, Montero, es complicado. Sí, pero uno puede preparar a los futbolistas para un momento determinado. Aquí se organizan carreras para 10.000 personas. Hay gente que corre y sabe que no va a ganar, pero se prepara para ganar. El futbolista cuando sabe que no va a llegar, no se prepara se para rinde, sí. ¿Cierto o no? Sí. Claro, tenemos esa mentalidad. Tenemos la mentalidad que el futbolista cuando ve que ya no puede llegar, no se prepara, porque considera que no va a llegar. Y en cambio un atleta participa con 10.000 personas y entrena como si fuese a salir campeón, siendo consciente que no va a ser campeón. Yo creo que nos falta mucha lectura. El fútbol debería asimilar conceptos de otros deportes para poder crecer, ¿no? Creo que es... claro, porque yo escucho mucho la palabra, tenemos que competir. Sí, pero ¿cómo enseñamos a competir? O sea, tú como entrenador me tienes que enseñar a mí a ser futbolista. Es obvio que ante personas ser futbolista. ¿Tú qué quieres de mí como jugador? ¿Tú qué quieres que yo haga? En un partido determinante, el partido se pone raro. ¿Qué necesita el entrenador del equipo? ¿Qué necesita del jugador? Siempre se dice que en los partidos más determinantes, porque eso fue así, en la última semana se entrena, pero se entrena más la cabeza. Yo digo que entrenamos al futbolista hasta el cuello. La cabeza se entrena poco. Y cuando el fútbol empieza a entender que la cabeza es más importante que el cuerpo, empezaríamos a ver otras situaciones. Mejorarían también en los claro, futbolistas. Porque el fútbol está en las piernas. La toma de decisiones. Pero cuando uno sea capaz de llevar lo que tiene las piernas a la cabeza, será mejor jugador. Sí, muchísimo mejor. Otro escalón para arriba y hablamos rápidamente, Sí. Ahí sí que, si no nos vamos a quedar sin tiempo, de esta interinsular preferente. Un engendro de competición, en mi opinión, con 48 jornadas, con un recorrido de 10 meses y que al final nos deja, para mí, las dos mejores plantillas fuera y la permanencia del Club Deportivo Taich y Club Deportivo Tinajo y un Sporting Tías y una orientación marítima que a priori partían como claros favoritos dentro de lo que son los representativos de la isla, descendiendo a la primera regional. Sí, a mí personalmente, claro, me costó entender por qué descendió el Marítima y me costó entender por qué descendió el Sporting Tía. Y entendí perfectamente por qué se salvó el Club Deportivo Tinajo. ¿Por qué descienden estos dos y por qué se salva uno? Porque el Tinajo tiene algo que el Marítima y Tías no tiene. Tienen alma, tiene estado de pertenencia. Jugadores que han nacido... Claro, tiene el orgullo lleno de vergüenza. Tiene lo que hay que necesitar a veces para ganar ciertos partidos. Uno tiene que ser un buen futbolista y ciertas categorías necesita del futbolista. Pero a veces necesita de armarse humanamente. Y yo veía que el Tinajo se iba a salvar. Yo se lo decía a los compañeros de la radio, la gente decía que 3, yo decía que 2. Yo no quería el descenso del Tía, de ninguno, es evidente, ni de la Organización Marítima, pero yo veía a este Marítima y tenía futbolistas para chuparse los dedos. Tenía el Sporting de Tía, una plantilla. Y yo decía, ¿cómo este equipo? Entonces todos los futbolistas también se deben analizar, porque siempre las miradas están destinadas hacia los entrenadores. Claro, cuando tú ganas un campeonato, Roberto, y ganas un partido, el taxista piensa como tú, el de la carnicería piensa como tú, en tu casa piensan como tú, harían los mismos cambios que tú, jugarían como tú. Pero cuando pierdes, todo el mundo tendría cambios diferentes.
Sí, sí. No pondría determinados De ahí la futbolistas. grandeza O del sea, que fútbol. cuando un entrenador pierde, no puede ser excesivamente malo. Pero cuando gana, tampoco puede ser masivamente bueno. Entonces, pero esa es la ley del fútbol. Un entrenador cuando pierde, siempre pierde dos veces. El futbolista solo ¿Qué pierde concepto una. aplicarías tú a esta categoría, ese paso intermedio entre el fútbol regional y la tercera división? Porque nosotros hemos hablado muchas veces aquí... No, para mí es una categoría regional reforzada. Sí, como muy disfrazada. Pero me refiero... Hay buenos equipos, pero excepto Las Palmas, quiero- yo creo que el resto no era mejor que los nuestros. No, pero yo creo que de los partidos que yo vi. me refiero, Montero, al sentido, ¿no? Yo le veo mucho sentido a un Lanzarote B ahí. Ahí le veo un sentido. A un filial. A un filial. A un filial. Ese crecimiento, a un Yaiza B, a un Sporting Tías, ahí le veo, cuando tiene su B, le veo un sentido. Un San Bartolomé B, me gustaría verlo ahí. Pero San Bartolomé no quiere salir en regionales. Sí, bueno. Es una cosa que el club se... Bueno, pero me refiero que ese filial tiene un sentido, ¿no? Si tú en la categoría preferente ves más a un equipo filial que a un equipo, con todo mi respeto, que se puede armar bien de un pueblo, de una capital. Proyectos como los que conocemos del Unión Suryaiza hace 3 temporadas o de un San Bartolomé hace 2, con proyectos súper ultra ganadores, como paso intermedio ya, sin estar allí 5 o 6 Sí, temporadas. pero lo primero que tiene que plantearse los clubes, Roberto, es si quiere ser toro o quiere ser torero. Yo prefiero ser toro. Perdón, torero. Torero, decir. Torero, perdón. Claro, Perdón, torero. Claro, prefiero ser torero. Y hay gente que tiene que decir en ser toro o ser torero. Y entonces, lo que yo no veo normal es que un equipo descienda de categoría preferente y quiera reconstruir un equipo para volver lo antes posible a la propia categoría. Entonces, si yo estoy en categoría preferente, ¿por qué no armo el equipo lo suficientemente para no descender? Y lo que hago es reconstruir un equipo para intentar volver. Sí, son cuestiones... Entonces uno tiene que elegir, toro o torero. Siempre torero. Claro. Hablamos de tercera división ya, si te Sí. parece. Vamos de menos a más. Sí. Empezamos con el San Bartolomé Club de Fútbol, con una temporada maravillosa, de la mano de Juan Antonio Machín, perfecto conocedor del Grupo 12, y que, bueno, seguramente fuera de lo que es Lanzarote, ha resultado ser una sorpresa acabar octavos en un grupo tan complicado, con 5 equipos muy por encima del resto, y el San Bartolomé al final como un outsider más, a la altura de grandes plantillas con mucho recorrido en esta tercera división. Sí, tiene muchísimo mérito. Mucho. Hubo una pequeña turbulencia al final, pero eran cosas que se veían venir, ¿no? Lo que no puedes llegar a una categoría y empezar a ganar y estacionarte en el pelotón de los listos. También un poco por el calendario, ¿no? Por los rivales, por fases, un poco picos y No, valles. porque a veces los futbolistas son buenos. Y el proceso de adaptación. Sí, pero luego te tienes que adaptar a esa categoría. Yo vengo de una categoría preferente, vengo de haber jugado en segunda B, vengo de haberlo hecho en tercera división, pero eso hace algún tiempo. Y luego ahora tengo que llegar a ese Voy lugar. con preguntas, que si no, no me da tiempo Sí. a todo. ¿Qué porcentaje le das a la plantilla y qué porcentaje le das al entrenador en San Bartolomé del éxito? Yo creo que es muy importante tener un entrenador. Yo digo que Juan Antonio Machín tiene la genética de los grandes entrenadores. Esa genética, y luego hay mucha gente en el sector futbolístico que dice que Juan Antonio Machín ha tenido suerte porque siempre le preparan buenos equipos. Sí. Yo digo que a los buenos equipos los tienen que entrenar los buenos entrenadores. Y esos buenos entrenadores tienen que tener buenos futbolistas. Esa gente que dice que tiene suerte no leyó el currículum de Claro, Juan Antonio. pero tienes que tener también buenos futbolistas. Claro, cuando uno tiene buenos futbolistas puede armar grandes Cuando un plantillas. entrenador consigue esos éxitos Claro. continuados en el tiempo. Sí, tiene muchísimo mérito. Y yo creo que la suerte... Pero tiene mérito el entrenador, tiene mérito La justicia. quien está con el entrenador, Todo. el club, la No, y que el entidad, club te ayude, los que te futbolistas. aporte, claro, que puedas decir que venga Carlos Rosa en mitad de temporada, que venga Johnny, que venga Borja. Y después, Roberto, tú sabes que para hacer un arroz hay que tener una paella. Claro. O sea, para hacer la paella tienes que Sí, tener el pero arroz. si no tienes arroz, no la Entonces, sacas. claro, y tú eres buen entrenador, necesitas futbolistas, Sí, pero no sé cómo hace, pero siempre consigue sacar un rendimiento más alto del futbolista que en otras temporadas. Podemos hablar Porque de Acorán, podemos hablar de un propio Alevera, que desde Taicha la evolución que ha hecho el chico esta temporada es increíble. Podemos hablar del rol que ha ocupado Miguel Gopar. Podemos hablar de que hasta la lesión Javi Plata había mejorado lo que no estaba escrito después de muchos años, había vuelto a ser un grandísimo futbolista. Claro, porque Ese rendimiento también se lo tienes que dar mérito al entrenador, ¿no? Sí, eso tiene muchísimo mérito, porque a veces el fútbol es la vida exagerada, ¿no?
Y es muy importante llegar al corazón del jugador. Algo habrá. Son categorías de rendimiento, pero si tú eres capaz de llegar a la persona, el futbolista te rinde. Porque el futbolista ve que tú eres cercano con él, que le transmite, y después luego el jugador tiene que aportar su calidad, es obvio, pero sacarle el máximo rendimiento, sobre todo en lo personal, porque si uno sabe de fútbol y no sabe del lado humano, Nada. yo creo que al final el equipo se te queda a mitad del río. Estoy completamente de acuerdo. Hablamos de Lanzarote, Sí. como tú la llamas, Unión Deportiva Ilusión, Unión Deportiva que nos Ilusión. ilusionó, además, en buena medida, con altos y bajos a lo largo de la temporada, con algún tema escabroso como la salida del Pipa Gancedo, con la marcha, aunque ellos no quisieron, de Gonzalo Di Renzo, para mí clave en no conseguir el objetivo, pero yo le calificaría de una temporada muy buena en función de los resultados y en función de los números, Montero, no del objetivo. Pero a mí me transmitía dudas, Roberto. Yo solo decía a los futbolistas y en la ciudad deportiva, a veces conversamos nosotros antes del comienzo de los partidos, el equipo era bueno, pero yo sabía que no lo alcanzaba. Yo solo decía, porque había partidos que ganaban, que se necesita ganar, es evidente, pero ya había cosas que no veía. A mí me faltaron cosas. Sí, claro, a mí me seguramente a todos los faltaron equipos muchas. le faltan cosas. Tienen muy buenos futbolistas. Dos Hay jugadores que preguntas, dieron dos preguntas un sobre la Unión Deportiva Lanzarote. Pero un buen rendimiento, pero a Lanzarote casi todas las temporadas le sigue pasando lo mismo. Siempre le pasa algo durante la temporada. Sí. Es verdad que Di Renzo se fue porque él también quiso Claro, irse. déjame que te haga las preguntas porque si no, no Sí. vas a Vale, contestar perdón. la primera, sobre Gonzalo Di Renzo. Muy clara. ¿Con Gonzalo Di Renzo Lanzarote hubiera conseguido el objetivo? ¿En tu opinión? Hombre, yo creo que sí. Vale. Yo creo que sí porque el equipo necesitaba mucho a Di Renzo. Era un profesional tremendo, espectacular. Yo lo vi a jugar hasta lesionado. Y tú también eres un futbolista que siempre en las dificultades se venía arriba con banderilla. Y cuando salía a jugar era muy profesional, muy intenso. Y además era el futbolista que más vacunaba Sí. dentro del equipo. Máximo goleador del equipo. Entonces, Yo estoy seguro, segurísimo. No tengo ninguna duda que con Di Renzo estaríamos hablando de otra cosa. sí, pero cuando un equipo depende de un futbolista, entonces no es un equipo. Bueno, el Barcelona dependió de Messi, ahora Sí, depende de Vinicius, pero en hay Madrid, futbolistas- bueno, hay sí, más Roberto, cosas, pero sí, pero tú tienes que depender que cuando te secuestran a alguien, tú tienes que hacer otras cosas. sí. Vale, Tienes que hacer- y ahí mi segunda pregunta sobre Sí. la Unión Deportiva Lanzarote. Te lo preguntaba con San Bartolomé. Yo le doy mucha parte del éxito del San Bartolomé, un porcentaje más alto al entrenador que a la plantilla. Sí. En el caso de la Unión Deportiva Lanzarote, con otro entrenador, con otro perfil de entrenadores, porque Sergio hacía su función, Nazareno Brindisi después de la salida de Pipa Gancedo la suya, con otro entrenador, con un entrenador diferente, ya no tengo ni mejor ni peor, ¿crees que se hubiera podido conseguir el objetivo? Yo entiendo que la toma de decisiones del último partido, sí, porque ahí hicieron cosas que yo personalmente tampoco las entendí. Y luego me hicieron saber a mí que el futbolista quiso ponerse de 9. Pero si el futbolista se quiere poner de 9 y nadie le corrige, entonces estás aceptando que haga lo que el jugador considere. Entonces ahí tiene que aparecer el entrenador. No, y tiene yo- que aparecer el entrenador. Pero lo otro sería, Roberto, y si Brindisi, Sergio Brindisi consigue subir, ¿de qué estaríamos hablando? Es que yo creo que... Pero yo creo que el problema de la Unión Deportiva Ilusión no es problema deportivo. Yo creo que es problema de gestión. Lo que pasa es que el problema deportivo queda entre la masa social. Claro, si yo no gano un partido, el partido determinante no subo. Pero para que tú puedas ganar, también necesitas de un registro organizativo. Y la entidad no lo tiene. La entidad lleva tiempo. Ahora trae a Juan Carlos Socorro. Pero ¿cuánto tiempo lleva Lanzarote cambiando de entrenadores? Yo creo que Lanzarote se tendría que plantear algún año, estacionarse y contratar a alguien que le proyecte para un futuro. O sea, este no me alcanza, sale, viene otro. Yo creo que a Lanzarote le falta estabilidad como entidad. Como entidad. Porque claro, todo lo llevamos al verde, a la cancha. Que sí, que es importante. Pero lo externo, lo que está dentro, el entorno, también dice mucho porque eso también los futbolistas normalmente piensan, siempre nos pasan algo. No sabemos lo que va a pasar, pero siempre va a pasar algo. Sí, pues... Y vivir en un sitio como el que está en una empresa, sabiendo que es estable, día a día pueden pasar cosas, pero es raro la temporada que al Lanzarote no le suceden cosas extradeportivas. Sí, muy raro, Claro, por no porque decir tú- nunca. pero Pero en este ya- caso yo creo que las cosas tampoco fueron, hombre, la salida de Pipa Gancedo fue un poco más extraña y cómo se dio, no se pudo contar toda la verdad y el momento con el equipo Claro, primero. ¿por qué se va al ferrocarril Di Renzo?
porque él también quiere salir de la entidad. Sí, es verdad que es un equipo bueno, ahí el Lanzarote apetecible, intentó todo un lo equipo posible. de otra calidad. Ahí yo al Lanzarote no le pongo ni un pero, porque el Lanzarote sí No, que no, es es que cierto, no lo podía frenar. no lo pudo frenar. No, Claro, yo creo que el no trabajo puede- lo tenía que haber hecho antes. Claro, ¿no? claro, no puede frenar su salida. Claro, el tema tenía que haber evidente. sido antes, no después. Avanzamos, porque nos Sí, queda sí. la Unión Sur-Yaiza, nos queda hablar Sí. de la Unión Sur-Yaiza y después tengo algún par de preguntas también para que me comentes, y me estoy quedando sin tiempo. El tema del conjunto sureño. Te vuelvo con lo mismo, preguntas cortitas. ¿Qué porcentaje de ascenso le das a Maxi Barrera? Toda. Yo Un 10. también. Toda, porque para mí es un sabio de este juego. Pero, ¿tú habías visto un entrenador que acertase tanto en los últimos años aquí en la isla con nuestros equipos, que tú sé que los ves Sí. y, joder, voy a los partidos y veo, y lo que tú hablabas antes de que el taxista, el carnicero, el otro hablaba, si ganas, pues... Sí, pero eso están contigo cuando gana. Claro, pero cuando pierde harían otros pero cambios. es que me refiero, yo hablaba con él el otro día en la entrevista con Maxi, Sí. y le dije, Maxi, es que tu nivel de acierto, o sea, está muy por encima de lo esperado. O sea, Pero yo porque creo- todo el mundo puede acertar mucho. Sí, pero porque conoce a la plantilla. Sí, sí. Y sobre todo conoce Sí, al futbolista. sí. Cuando tú Y lo conoces- demostró, ¿eh? Claro, cuando conoce al futbolista sabe hasta dónde se puede equivocar, que es normal que se equivoque. Y después tiene jugadores muy buenos, pero esos jugadores buenos los ficha el entrenador. Sí, exacto. Y, Es que por y eso- sobre por todo, eso yo le doy tanto Y sobre importancia. todo, mira, yo estuve en Portugalete y yo desde el día de la cena hasta el día del desayuno, recuerdo por la noche en la cena, vi a la gente y yo digo, aquí pueden pasar cosas extrañas, pero este equipo sube. Cuando tú respiras una atmósfera agradable, la gente sonriendo, se les entrevistaba allí, comentaban cosas entre ellos, un ambiente brutal, muy alegre. Y en el desayuno, por la mañana, buenos días, veo a Nausé Pérez González. Nau, hoy es tu día. Y Nausé me contesta, no, Montero, el día de todos. Pero un equipo comienza en el fondo de la portería. Y cuando tú ves que un equipo ficha a Nausé, tú sabes que va a ser un señor equipo. Porque empieza desde ese lugar. Cuando yo me despierto y abro las ventanas del hotel, veo que estaba lloviendo. La lluvia no es buena para el juego del Unión Sur-Yaiza, y lluvia. Y cuando llegan al campo, tú ves el comportamiento del equipo, primero, porque el equipo está convencido. Y segundo, porque defienden con rabia la idea. Cuando tú defiendes con rabia tu idea, es muy difícil que te salga mal. Que eso es una seña de identidad, Entonces, Maxi, ¿eh? pero tienes que estar convencido. Y yo los vi muy convencidos en el vestuario, animando, hablando cuando salen al calentamiento, cuando regresan dentro, cuando salen fuera. Brutal. Y después te tienen que pasar cosas. Segunda Y- pregunta sobre Unión Sur-Yaiza. El presidente. ¿Qué parte le das de este éxito? El presidente es el mesías de la entidad. Para mí el mesías de la entidad, porque le entrega al entrenador lo que el entrenador considera que necesita para un proyecto atractivo, y le salió. No podía haber salido, es cierto, claro que no podía haber salido, pero yo estaba convencido que sí, porque tiene, mira, si a mí hay un equipo en tercera división que me flecha como juega, es el Yaiza. Mis sentimientos son de la Unión Deportiva Ilusión. Pero si tú me dices, ¿quién te gusta más en el juego? Yo prefiero al Yaiza. Otra cosa son los sentimientos y otra el gusto y la necesidad. Y entonces el gusto, a mí me flecha la Unión Sur-Yaiza. Y yo adoro la forma de jugar de Maxi Barrera y su equipo de trabajo. Cuando el equipo lo tenía complicado, ahora todo el mundo se atreve a decir que quedarnos con 10 fue un acierto. Porque parece que el equipo se vino arriba con banderilla. Pero cuando el equipo quedaban 2 minutos, seguía jugando igual. Cualquier entrenador orienta pelotazos largos. Sí, no, y la mete en el centro lo hemos comercial. destacado en todos nuestros programas. Y el equipo no pierde el sentido del juego. No la pone en el centro No, de hecho, comercial. la acción del empate en el Claro. 96 y medio viene una acción combinativa que llega a banda, centro... Claro, balón. el equipo, la pecosa, comiendo hierba. Y aparece la jugada. Y después viene todo lo demás. Sí, pero para que aparezca todo lo demás, antes tiene que haber una idea. Sí, no, te decía lo de Bernardo porque no le tienes que sumar solo el ascenso, muy meritorio de Maxi Barrera y de los suyos, sino también el del División de Honor que comentábamos Sí, un antes. año tremendo. Claro, Por es eso, que- el División pero esos de Honor- son un montón de buenas decisiones que tiene que tomar un presidente y la tranquilidad con la que ha rodeado al club, ¿no? Claro, y es muy diferencia gran- lo que comentabas antes con una Unión Deportiva Lanzarote, que a lo mejor es eso lo que le falta, ¿no? Una cabeza... Sí, organización. Claro, le hace falta eso. Porque yo he hablado con muchos miembros de la Unión Deportiva Ilusión, y yo creo que, claro, es deportivo, pero yo no creo que sea tanto deportivo. Es más de gestionar situaciones dentro de la entidad, y él es como un mesías. Llegó al club, el equipo juvenil lo quiso subir, Roberto, y lo subió.
El equipo de tercera Sí, división. pero desde el silencio, desde el perfil bajo, desde Claro. nada estruendoso, el comportamiento bueno con los visitantes, comportamiento bueno con el Pero Portugalete. eso es muy importante. Por eso te digo. Recibir al adversario como si fuera un amigo de toda la vida. Pero en cambio el fútbol tiene cosas opuestas. Parece que lo contrario es mi enemigo. Sí, lo hemos visto. Lo hemos visto y lo hemos vivido tú y yo. Sí, pero yo discrepo mucho cuando la gente dice que al contrario no hay que... Yo digo que sí. Luego en el verde, dentro de lo deportivo, hay que intentar ganarle. Y me queda la última, Montero. Sí. Igual es la menos agradable de todas, pero como sé que es un sentimiento que tienes y que como no te tengo mucho, si te tuviese más Sí. veces en marcador, que estaría Ya. encantado, pues no lo comentaría, pero sé que quieres unas palabras para Ibrahima, porque quizá fue lo peor de esta temporada, ¿no? Esa pérdida de Ibrahima Cámara, que tú sentiste tanto y que, bueno, empaña un poco todo este buen gusto futbolístico que nos ha dejado la temporada. Sí, fue un golpe muy duro porque estos niños, de hecho, están en la orientación marítima, muchos niños que vinieron en patera, y recuerdo que un día aparecieron como 10, 12 futbolistas allí, y la entidad me dijo que los entrenara, y yo los estuve entrenando muchos días, y él venía siempre a entrenar, era muy ordenado, siempre nos ayudaba, y entonces yo estaba en el vestuario del Marítima, hay una foto de él, y yo después de ese día siempre llevo conmigo en la carpeta una foto grande que la cuelgo en el vestuario. La cuelgo porque yo dije que la quería llevar conmigo y luego vino su familia, se le entregó. Claro, una camiseta que nunca pudo ponerse porque él no pudo fichar. Ya. No, Carlos no pudo fichar y ahora hay unos chicos en la estación marítima que yo los quería inscribir en el campus del Barcelona porque son del Barcelona y me llamaron desde la asociación donde ellos están, donde se están hospedando, a ver si le podía echar una mano. Y yo le dije al club que sí, yo le dije al club que el dinero que me iban a pagar, que se lo destinara a esos niños para hacer la inscripción. Para hacer la inscripción. Y de hecho está que yo le dije a una persona al cabildo que yo tenía una idea y la sigo manteniendo, yo no sé si va a salir en un futuro, hacer un campo para las personas más necesitadas. Porque yo digo, ¿por qué no tienen derecho Al acceso a esa formación? Sí, ¿por qué no tienen derecho las personas con menos recursos? No tienen que ser gente foránea, pueden ser gente local. ¿Por qué la gente esa no tiene derecho a participar en un campo? Sí, que el abanico sea, evidentemente, para Claro, personas. y yo estuve en conversaciones con gente del gabinete de ayuntamiento y dice, qué buena idea, qué gran corazón, Ya. qué tal. Yo no sé si algún día se podrá llevar a cabo o si alguien lo puede hacer. Yo no digo que tenga que ser yo. Yo digo que a mí me gustaría que eso se llevase y eso sí fue un golpe duro para nosotros, para la entidad Lo Ibra y también el ascenso de la orientación marítima en el fútbol femenino. Sí, también para la segunda red. Importantísimo para el fútbol esa... Lo que pasa es que está ahí en el aire también esa posibilidad, parece que ya lo han cerrado, ¿no? No, está cerrado porque eso es lo que se comentó mucho, que si el Marítima iba a renunciar a no participar, el Marítima sí va, lo que pasa es que este equipo ahora lo tienes que potenciar. Claro. Y era lo que comentabas antes con los dos División de Honor, ya esa orientación marítima con la vuelta de Basilio, porque mucha gente le tiró en cara a Basilio que se iba el año pasado porque el equipo era un equipo menor, pero es que ahora vuelve cuando no hay nadie. Entonces hay que decirle que tiene mucho mérito cuando vuelve. Porque yo creo que Basilio no se aisló porque el equipo no tenía futbolista. El que conoce a Basi sabe perfectamente que no fue por eso. Claro. O sea, al Sí, final, sabe la que gente el hable mundo- lo que quiera, pero las cosas son como son. Claro, el mundo o sea. del fútbol siempre tiene Sí, turbulencia. pero bueno, si nos fiamos por eso, Montero, Claro, muy bueno, mal tú enroscada. ya tienes mucha experiencia, si te fías por esas Claro. cosas, a mal sitio vamos. Oye, Montero, muchísimas gracias por estar con nosotros, no me queda más tiempo. Claro. Ojalá pudieses venir más y ojalá pudiésemos Ya. departir, ¿no? Más de fútbol, porque ha sido una auténtica maravilla. Creo que hemos tocado un poquito, no hemos tenido mucho Sí, tiempo, sí. pero un poquito No, más de todo. tiempo Tu da opinión, que nos gusta Claro, conocerla. El tiempo da para lo que El da. tiempo da para lo además. que da y tenemos que Hombre, seguir a uno le gustaría estar hasta el día Reyes, pero no es posible. como es nos obvio. gusta hablar de fútbol. Pues lo dicho, Montero, te veo la próxima temporada. Esperemos que tengas No, también esta hueco. temporada, cualquier día que quiera. que podamos- Porque estoy de vacaciones, podría venir algún día que tú lo precises, que la gente de la... Y podemos hacer incluso un repaso a Sí, todos sí, los sí, fichajes, lo que quiera. los movimientos en el Yaiza y la Unión Deportiva Lanzarote. Claro, Pues, muchísimas gracias. Sabes que en cualquier momento puedo estar por aquí, si ustedes me lo piden, y siempre es un placer, claro, estar aquí acompañando. Muchísimas gracias y sobre todo muchísima salud para la gente y por favor inviertan en felicidad. Un abrazo de gol para todos. Es una cuestión muy importante. Muchísimas gracias, Montero, un placer como siempre. Nosotros avanzamos con Sara Duarte, vamos a repasar lo más visto y lo más leído en radiomarcalanzarote.com.
Sigue siendo tendencia ese logrado y trabajado ascenso de la Unión Suryaisa a Segunda Ref, un equipo que no podrá comenzar su debut en su campo. Así lo confirmó el presidente verdinegro en este programa. Pretemporada e inicio de la misma se jugarán en el Municipal de Tías. Esto se debe a las próximas obras que se acometerán en la cinta de Yaiza. Sobre este y otros temas habló aquí Bernardo Povedano. Pueden ver y escuchar la entrevista al completo en radiomarcalanzarote.com, como ven, donde semana tras semana siguen siendo las noticias con mayor interacción las relacionadas con el mundo del motor. Y no es para menos, porque este fin de semana tenemos un nuevo encuentro, el Rally Sprint Tomás Viera en Tinajo. Hoy se han cerrado las inscripciones. Recordemos que se realizan el tramo de El Cuchillo. En total hay 6,2 kilómetros que se suman a los 37,2 kilómetros cronometrados. Una nueva jornada mañanera para disfrutar de este espectáculo. Recordemos también que los vencedores de la última edición fueron Geray Lemes y el copiloto Sotero Martín. Y la tercera noticia más top es precisamente esa entrevista a los protagonistas del ascenso. Al entrenador Maxi Barrera y al autor del gol clave, a Javi Melián, también pasaron por el plato de esta casa para detallarnos toda la experiencia. Un momento histórico, ya que hace 14 años que Lanzarote no cuenta con un equipo en esta categoría y ellos lo han conseguido. Como siempre, estas y otras noticias de las que estaremos muy pendientes para mantenerles informados. Pues con lo más top llegamos al final del programa. Esperamos que se hayan divertido con este repaso al deporte insular, que tengan un muy buen fin de semana y sobre todo que sean felices.